A ver, grabar. Ok, empezó la grabación. Por ahí. Muy bien, vamos a ver lo referente a la infertilidad masculina. Aquí mencionar en cuanto a la fisiología del aparato reproductor masculino, decir pues que el eje hipotálamo hipófisis gonadal tiene importancia crítica en las funciones endocrinas, ¿no? Endocrinas en lo que es la producción de testosterona y endocrinas porque es la maduración del espermatozoide. Entonces, función endocrina, producción de testosterona y función exocrina, producción de maduración del espermatozoide, de los testículos. Entonces, así tenemos las hormonas peptídicas fundamentales como la lutropina, la folitropina, ¿no? Que es lo que es la LH y la FSH, ¿no? Y las hormonas esteroides fundamentales como la testosterona y el estradiol. Bueno, hay sustancias que modulan la secreción de la gonadal-oliverina, por ejemplo, tenemos un ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, los esteroides sexuales y la retroalimentación puede ser negativa, inhibidora, y vamos a tener la testosterona, ¿no? Un ejemplo también tenemos las catecolaminas, que el tipo de retroalimentación puede ser variable, y el ejemplo la dopamina, ¿no? Entonces los testículos, la reproducción masculina normal requiere que estas gonadas tengan función endocrina, decíamos, la producción de esteroides, y exocrina, lo que es la maduración y excreción del espermatozoide, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí se produce la esteroidogenia, que ocurre en el compartimiento intersticial donde residen las células de Leydig. Y bueno, al otro lado la espermatogonia, que ocurre, la espermatogenia que ocurre en los túbulos seminarios con el apoyo de las células de Sertoli, ¿no? Las células de Sertoli. Entonces, la esteroidogenia, que es con las células de Leydig, y la espermatogenia, que es a través de las células Sertoli, ¿no? El testículo endocrino, podemos decir también de que en el día pueden producir hasta 5 gramos de testosterona, lo cual es casi 2% de la testosterona circula de manera libre, ¿no? En el suelo, y se considera relación como actividad biológica. Y bueno, la testosterona restante está unida a la globulina fijadora a la hormona sexual, ¿no? A la HSPG. Entonces, cuando hay en caso de una obesidad, chequear el tema de los andrógenos, las homotrofinas, los estrógenos, vemos también que puede estar elevado, y las hormonas tiroideas también, ¿no? Entonces, que tienen que ver con la globulina fijadora de hormona sexual, ¿no? Y aquí tenemos los metabolitos activos y los inactivos, ¿no? Por ejemplo, los metabolitos activos son la dehidrotestosterona, ¿no? Con el estradiol, ¿no? Mientras que los metabolitos inactivos son la androsterona y la etocolandrolona, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la testosterona, ¿no? Ya tenemos metabolitos activos, metabolitos inactivos. Y pasan por una meiosis 1, meiosis 2 y la diferenciación en espermatozoides finalmente, ¿no? De espermátides a espermatozoides. Entonces, tenemos la meiosis 1, espermatocitos primarios, ¿no? Secundarios. En la meiosis 2, espermatocitos secundarios. Y la diferenciación ya es en la tercera etapa, ¿no? Todo desde una espermatogonia
hasta un espermatozoide, ¿no? Muy bien. Acá tenemos la fusión de núcleos, ¿no? La fusión de membranas. Acá tenemos la zona pelúcida, la reacción acrosómica, cómo atraviesan la zona pelúcida, ¿no? Bueno, atraviesa la zona pelúcida. Luego se produce la fusión de núcleos. Hay la forma que también como la penetración se produce, ¿no? A través de la zona pelúcida, ¿no? El diagnóstico de infertilidad masculina podemos decir que es cuando hay una falla para conseguir, a pesar de establecer relaciones sexuales sin protección durante un año, ¿no? Bueno, decir que el 15% de las parejas presentan infertilidad y el 20% de estas parejas tienen un factor masculino como único responsable. Repetimos las funciones endocrinas y exocrinas, ¿no? Testosterona, estradiol, atropina, folitropina, ¿no? FSH, LH. Ya que tenemos toda la respuesta biológica, ¿no? Son las sustancias que modulan la secreción de gonadotropina y repetimos lo que habíamos manifestado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, las prostaglandinas con retroalimentación positiva o estimuladora y siempre la prostaglandina, ¿no? Entonces, creo que tenemos que hacer, identificar y corregir identificar y corregir las causas reversibles, ¿no? Eh, Identificar trastornos irreversibles que sean tratables con terapia reproductiva asistida. Identificar trastornos irreversibles que no se puedan obtener los espermatozoides del hombre. Y bueno, identificar enfermedades relacionadas, identificar genéticas que puedan transmitirse, ¿no? Por ejemplo, creo que podrían producir también fertilidad masculina, análisis quirúrgicos tipo, por ejemplo, criptorquidia, ¿no? También antecedentes familiares de criptorquidia, medicamentos como por ejemplo la testosterona, antecedentes tipo sociales, tipo alcoholismo, ocupacionales tipo radiación, ¿no? Entonces, vemos que también, entre otros, medicaciones relacionadas con alteraciones de la circulación, porque la circulación puede ser, por ejemplo, los antidepresivos, antipsicóticos, antihipertensivos también. Y bueno, factores que alteran puede ser la cocaína, el tabaco, etcétera, ¿no? Pasando pues hasta por la atención laboral, ¿no? Hay que ver si hay virilización adecuada, palpar el contenido crotal, tamaño y consistencia de los testículos, ¿no? Incluso hay un arquidómetro para determinar el tamaño de los testículos, ¿no? Y ahí se dan sus valores normales, ¿no? Bueno, pues tenemos que ver también si hay consistencia firme o suave, para decir que si están atróficos, si son pequeños, hipotónicos, si tienen algunas irregularidades, ¿no? Es decir, alteración de la espermatogenia, ¿no? Que hay presencia o ausencia de conductos deferentes escrotales, congestión del peso panfiliforme de la arena del crop, etc., ¿no? Y una autopalpación testicular también, ¿no? Puede haber también anomalías de la próstata o el pene, ¿no? Anomalías penianas,
por padre, curvatura normal, himosis. Hay que estudiar también lo que es el semen, ¿no? Desde su volumen, por ejemplo, más de 1,5 mililitros, concentración de espermatozoide, que debe ser más de 215 por 10 a la 6 mililitros, ¿no? Sea movilidad más del 40%, movilidad progresiva más de 9 igual a 30%. Y su morfología, ¿no? Mm, ¿no? Entonces es lo que tenemos que considerar hacer el análisis del semen, ¿no? También hay una técnica para la recolección del semen, ¿no? Que ya está su transparencia. La recolección del semen generalmente se hace 48 a 72 horas después de una abstinencia sexual, ¿no? Aquí tenemos que, ¿no? Cómo podemos chequear también las características físicas de variables medidas, ¿no? Ya decíamos el volumen, eh, eso sí es un coágulo que se licúa 13 a 30 minutos después de la oculación. Decíamos, concentración debe ser de más de 20 millones por mililitro. Muy bien. Bueno, son células que intervienen en la leucocitospermia, ¿no? Por los neutrófilos, ¿no? Seguido por los linfocitos. Tema de análisis de laboratorio, por ejemplo, del semen. Tenemos que ver su nivel de fructosa y o sea, hacer un análisis post-eyaculación, ¿no? Y no olvidarse también si los análisis de anticuerpos antiespermatozoides, ¿no? El famoso ASA. Hay que hacer el análisis de hinchazón hipohemótico, ¿no? Ha indicado una ausencia completa de la movilidad de espermatozoides. Ensayo de penetración de los espermatozoides, ¿no? Cómo penetran los espermatozoides, la zona pelúcida. Entonces, en la evaluación hormonal diremos que hay que pedir testosterona más folicolina, 99%, lutropina más folicolina más testosterona, que hay que pedir siempre en la evaluación hormonal. Y las pruebas genéticas son, por ejemplo, las hay cromosómicas, de mutación de mucoviscidosis y análisis de microeliminación de la cromosoma Y, ¿no? Como cuestión referencial, más aquí, acá, bueno, tenemos el tema de los cromosómicos, pues ya es conocido ya por todos ustedes, ¿no? Como el de mutación de mucoviscidosis que falleció, y pueden tener un porcentaje de, digamos, pacientes que pueden tener mutación de mucoviscidosis, puede haber un 80%, ¿no? No palpable, ¿no? Y el análisis de microeliminación en el cromosoma Y. A veces, por ejemplo, casos de mucoviscidosis, puede ser que puede haber ausencia bilateral congénita de los vasos deferentes, del 95%. Puede haber sinusitis crónica, broncoectasia y azoospermia obstructiva, ¿no? El análisis de orina, cultivo de semen, la ecografía escrotal, lateral rectal, la biopsia testicular, ¿no? Nuevamente repetimos, hay que ver y corregir las causas reversibles
Los trastornos irreversibles que sean tratables. Los trastornos irreversibles, enfermedades médicas y causa genética, ¿no? Eh, Se ha visto que hay medicamentos relacionados con alteración en la coagulación, por ejemplo, los antidepresivos, ¿no? Los antihipertensivos. Hay que chequear el contenido crotal, el tamaño y la consistencia, ¿no? Hay que ver si es firme o suave, ¿no? Si es firme es normal, pero si es suave es anormal, ¿no? Aquí tenemos el orquidómetro, ¿no? Como un rosario el orquidómetro. Hay que ver si es hipotónico o es atrófico, ¿no? Si son más suaves, estamos hablando de que son atróficos. Si son más pequeños de lo normal, entonces son hipotónicos, ¿no? El área peritesticular, por ejemplo, tenemos puede haber induración, dolor de la producción o quistes también, ¿no? Podemos tener también, resulta fundamental observar la presencia o ausencia de los conductos diferentes escrotales. 2% de los hombres infértiles pueden presentar cardiomiopatía arritmogénica o ventricular de elección. Bueno, la congestión del peso panfiniforme, ¿no? Que es indicativa de varicocele, ¿no? Anomalía de la próstata o el pene, infección prostática, ocasiones de un diagnóstico de cáncer de próstata, puede también que las vesículas seminales estén hipertróficas, etcétera, ¿no? El análisis del semen, la recolección del semen, también hay que gastar la técnica como debe extraerse generalmente cuando se debe recolectar pues, después de 48 72 horas de abstinencia sexual, ¿no? Hay que ver su motilidad, el volumen, la concentración del espermatozoide, ¿no? Acá pueden empezar, puede haber defectos en la cabeza, acrosoma, defectos en la cola, defectos en el cuello, o pueden ser normales también, pero pueden haber defectos. Bueno, hay que hacer un análisis de leucocitos y semen, ¿no? Podemos decir que es una leucocitoespermia o pioespermia, cuando es el aumento de leucocitos en el eyaculado, que se define como 1 por 10 a la 6 leucocitos por mililitro de semen. Y hay definiciones que utilizamos azoospermias sin espermatozoides, quitospermia cuando hay menos de 100.000 por mililitro, y oligospermia es menos de 15 millones por mililitro, ¿no? Normo, normospermia es una muestra normal, ¿no? Klinefelter, ahí tenemos en la ecografía crotal, que ver cómo está el escroto, si hay lesiones o no. Bueno, cuando el paciente tiene hidroceles, la ecografía crotal está indicada. Está indicada. Muy bien. Un diámetro venoso pampiniforme de más de 3 milímetros se considera normal, ¿no? Luego tenemos la ecografía rectal, ¿no?
Muy bien. Entonces acá vemos, como decíamos, ecografía transrectal en un hombre con bajo volumen eyaculado hicieron movilidad de baja del espermatozoide, ¿no? La venografía, que es una prueba es invasora, costosa, depende del técnico, ¿no? Y que sobre todo para guiar la embolización percutánea, ¿no? Todo ese tema de la biopsia testicular, hay que hacer, traer la extracción del tejido testicular, lo llevamos al microscopio y luego pues acá tenemos la obtención de los espermatozoides, ¿no? Ahí está la técnica de aspiración percutánea con aguja fina. Hay causas de infertilidad masculina, que puede ser pretesticular, enfermedad hipotalámica, por ejemplo, por deficiencia de deficiencia de gonadotrofina, síndrome de Kalman, en la que puede existir hipogonadismo central, demora de pubertad e infertilidad, anormia, testículos pequeños, afluencia renal, afluencia dental, labio leporino. Y bueno, en líneas generales es testosterona, LH y FSH. Podemos tener menor cantidad de testosterona, LH y FSH, ¿no? La proteína puesta normal. Muy bien, entonces aquí el tratamiento de infertilidad es el reemplazo de la LH, FSH en 12 a 18 meses, ¿no? Tenemos aquí también las diferencias aisladas de la gonotrofina, ¿no? Ya sea LH o FSH, ¿no? Acá cuando hay deficiencia no hay azoospermia o oligospermia, ¿no? Las, dentro de la enfermedad hipoxiaria ponen el insuficiencia o hipoxiaria por dado, por ejemplo, un ejemplo por tumores, por infarto, etcétera, ¿no? Y otro es, tenemos ahí también, por ejemplo, a la insuficiencia hipoxiaria, dada, por ejemplo, por una radiación, la hiperprolactinemia, ¿no? Con micro o macroadenomas. Hormonas exógenas, endógenos, estrógenos, los andrógenos, ¿no? En que hay digamos, menos secreción hipoxiaria de gonadotrofinas y se falla en la secuencia del testículo, ¿no? Una falla secundaria, potente, ¿no? Síndrome de XX masculino, síndrome de Noma, ¿no? Aquí, problemas en el descenso, pues hay problemas de fertilidad, ¿no? Síndrome de XX masculino, son de locaciones, ¿no? XRY de X a X, de Y a X, pero no genes de espermatogenes, ¿eh? Que es una causa genética rara, síndrome de testículo evanescente, síndrome de solo células de Sertoli, ¿no? E insuficiencia renal, enfermedades sistémicas como enfermedad renal, cirrosis hepática, ¿no? Puede ser por gonadotoxinas, radiación, medicamentos. Bueno, acá tenemos cuando hay disfunción hipoficiaria, ¿no? Tema de los electros y microinfartos y reducción de la hepatogenia, ¿no?
Luego tenemos también neuropatías periféricas o preso periférico simpático, parasimpáticos afectados, ¿no? Diferencia de 5 alfa reductasa. 5 alfa reductasa. La testosterona, la presencia de las 5 alfa reductasa, no era del algoritmo nada. Dihidrotestosterona, ¿no? También puede haber deficiencia del receptor de andrógeno, ¿no? Y lo que en línea general puede producir, pues, digamos, esterilidad masculina, ¿no? Por un varicocele, otitis, clitorquidia, torsión, traumatismo, ¿no? Bloqueos congénitos con la fibrosis quística, ¿no? Bloqueos congénitos tenemos como el síndrome de Young o Young, condición epidimaria idiopática, la mucoviscidosis, poliquistosis renal del adulto y bloqueo de ambos conductos eyaculadores, ¿no? Son bloqueos. Vasectomía, cirugía de ingle y hernia, infecciones bacterianas, etc., ¿no? Síndrome de los cilios inmóviles. Aquí hay movilidad de espermatozoide reducido o ausente, ¿no? La infertilidad inmunitaria, ¿no? Los anticuerpos contra los espermatozoides, ¿no? Eh, Infección, ¿no? Puede producir infecciones en la que se determina que hay leucocitos en semen y generación de aniones superóxido, peróxido de hidrógeno y radicales de hidroxilo, ¿no? Por el daño a membrana del hematozoide, ¿no? Ahí está también puede por impotencia, hipopáez, calentación y frecuencia, ¿no? Tratamiento quirúrgico del varicocele, la vasovasectomía, la electroeyaculación, tratamiento quirúrgico, ¿no? Eh, Hombre, aquí hay que hacer una orquidopexia, ¿no? La ablación hipoficial, la recuperación de dermatozoides, ¿no? Bueno, también puede haber tratamientos sin cirugía, como es con fármacos, ¿no? La inseminación intrauterina y la fecundación in vitro, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, si hubiera alguna pregunta, Creo que no hay, doctor. ok, entonces estamos por concluir la clase y ya nos encontraremos una próxima. Y así, gracias por haber estado permanente escucha con nuestras clases de fertilidad masculina y femenina. Ya, no te olvides, delegada, de enviarme la asistencia, por favor, o delegado, ¿va? Gracias, buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta luego.